Buenas tardes. En el nombre del programa de Historia del Arte, también del Departamento de Bellas Artes, que son los gestores y coordinadores de la Galería Francisco Oller, les damos la más cordial bienvenida a este espacio universitario de experimentación, de exhibición y de fomento de las artes. Nos reúne aquí hoy una actividad complementaria a la exhibición que está ahora mismo montada en la galería, de Verdad y Susurro, de Víctor Vázquez, y vamos entonces a comenzar con la conferencia del doctor Juan Carlos Quiñones, a quien voy a presentar a continuación. Juan Carlos Quiñones es novelista, ensayista, traductor y editor. Estudió literatura y filosofía en la Universidad de Puerto Rico. Sus textos han sido publicados en revistas y antologías puertorriqueñas, latinoamericanas, españolas y norteamericanas, tanto en papel como electrónicamente. Es colaborador regular de la revista 80 Grados, la revista Plenamar de República Dominicana, y fue coeditor de la revista literaria electrónica latinoamericana Letraria. Además de la novela, Adelaida recupera su peluche, ha publicado los libros de prosas, de diario y todos los nombres en nombre, la novela Bach Schopenhauer y la novela infantil El libro del tapiz iluminado. Junto al artista Adán Elvira ha publicado los libros de arte Almanaque Indestructible y libro de cuentas Almanaque Carmesí. Sus libros han sido reconocidos en los certámenes del Templo de Puerto Rico, el Barco de Vapor y el Instituto de Literatura Puertorriqueña. Nuestro agradecimiento a Juan Carlos por su amabilidad, por la oportunidad que tenemos aquí de escucharlo en el día de hoy, así por supuesto, como ha visto, reiterarle el privilegio de tener esta exhibición y estas actividades en nuestro recinto de Río Piedra. Por mi parte, me debo disculpar unos minutos. Tenemos una reunión convocada de ultimísima hora en el decanato, pero espero regresar pronto para poder estar aquí con ustedes. Sin más, gracias, le cedo la palabra a Juan Carlos. Gracias. Gracias, Daniel, por esa presentación tan linda. Quiero darle, antes de comenzar, gracias a ustedes por venir, a ustedes dos o tres. Tenemos estudiantes y tenemos una ex profesora de la universidad, así que estamos los que tenemos que estar. Estamos en la comunidad universitaria, está aquí, y de la artista. Así que no hace falta más nada. Víctor, gracias por darme este honor. Gracias por tu obra primero, gracias por tu obra, por darnos tu obra y gracias por hacerme esta invitación a pensar. Voy a estar leyendo unas reflexiones sobre este trabajo que estamos viendo aquí, que se va a llamar Sondas al abismo de las superficies, indagaciones sobre la instalación, levedad y susurros de Víctor Vázquez. Así, en nuestros cuerpos presentes, nos hallamos aquí, en este lugar, convidados, convocados, conjurados por la obra de Víctor Vázquez a un ejercicio de olvidar. Olvidar los nombres de las cosas, de los objetos animados e inanimados, de los cuerpos semánticos que nos rodean. Olvidar, veremos más adelante, o ya lo sabíamos y lo olvidamos, es una forma de recordar distinto. Recordaremos entonces los nombres propios que nos precedieron en cuerpos, presentes y dolorosamente ausentes, y en palabras en este mismo lugar, en la universidad, en la lluvia. Antes que yo, han escrito sobre la obra de Víctor figuras de la talla de Julio Ramos, Rubén Ríos y Maranero. El primero, admirado y amado amigo mío; los otros dos, conscientes o inconscientes amigos míos y mentores míos, fueron mis profesores en este recinto, que, como veremos, adquiere por momentos el aura de lo sagrado. Hoy recordaremos sus palabras, repetiremos sus palabras o me serviré de sus palabras escritas para adelantar las mías. Junto a sus palabras, convidaré, convocaré y conjuraré también las palabras escritas de otros que antes que yo han pensado y escrito sobre las cosas de las que estaremos hablando hoy, remedando a mi manera el método o proceso de Víctor. Operaré también un poco como Walter Benjamin, aquel otro pensador de las ruinas
y coleccionista de citas que el querido Rubén Ríos invoca para pensar la belleza ruinosa de la obra fotográfica de Víctor. Como intentó Benjamin en su proyecto de las arcadas, yo intentaré reunir las palabras de aquellas y aquellos que me precedieron para que encaucen un estilo particular de pensar y de escribir sobre una obra radicalmente singular. Comenzaré entonces evocando, recordando y repitiendo, que acaso son lo mismo, las palabras que antes escribió la muy querida y ausente de cuerpo Mara Negrón para comentar el trabajo de Víctor en un texto hermosamente titulado El vientre de la memoria. Escribe Mara: miren bien todos esos pedazos de obra meticulosamente colocados en espera de que nosotros los volvamos a deformar y a reformar. Cierro la cita. Aventuraré una hipótesis arriesgada. Mirar siempre significa recordar de alguna manera aquello que se mira, y toda mirada es a la vez una manera de olvidar. Jubilosamente, acatemos esa invitación que casi toma la forma de una orden o una demanda que nos viene desde allá, de una región invisible. Miremos, pues. Pseudoarqueología de la mirada y la memoria. La exigencia amorosa de Mara se nos presenta cualificada. Miren bien. ¿Qué significa en este contexto ese mirar bien? El texto de Mara es enigmático, esto es hospitalario. Recibe amorosamente significaciones especulativas. Mirar bien no parece significar aquí mirar de la manera correcta, sino más bien detenerse, prestar atención en la mirada, contemplar. A la mirada casual e instantánea, convencional si se quiere, se contrapone una mirada premeditada, una mirada estética, diría yo. Es de sondar la profundidad más allá de la superficie de los cuerpos semánticos. El concepto es de Víctor. Sugiere una exploración arqueológica. Si miramos bien, percibiremos que la obra de Víctor se presta a la mirada como un ejercicio pseudoarqueológico donde la manipulación y la disposición de los objetos en el espacio revelan al observador estratas de sentido que antes eran invisibles. Pero mientras que la arqueología puede considerarse como una ciencia de la memoria material o memoria objetiva del mundo, que halla y clasifica los objetos subterráneos taxonómicamente con voluntad de alcanzar una verdad histórica, la práctica efectiva de Víctor se nos presenta como un arte de la memoria, que interviene con los objetos construidos del mundo simbólico, liberando sus sentidos invisibles. Para Víctor, la historia, tanto individual como colectiva de los objetos, guarda una especie de memoria, que aunque se presenta como natural, es en realidad un constructo colectivo. Si mi hipótesis es correcta y mirar es siempre recordar de alguna manera, entonces la mirada que exige la obra de Víctor es también una manera de recordar distinta a la forma convencional de recordar. Para Víctor, la forma convencional o consensual en que recordamos las cosas está determinada ideológicamente y ejerce una violencia sobre ellas y sobre nosotros, cuerpos contempladores y otros cuerpos. Es lo que él llama el colonialismo de la memoria. Para Víctor, esta memoria tiránica se halla imbricada en los nombres de las cosas. La insoportable levedad del nombre. Los nombres son la manera en la que nos relacionamos con las cosas. Esto me dice Víctor en una conversación que tuvimos y es algo a lo que él interesa hacer. Para Víctor, la habitancia conceptual de las cosas en el mundo de lo simbólico está determinada por sus nombres. Es en este sentido
que Víctor se refiere a sus objetos intervenidos como cuerpos semánticos. En los nombres de las cosas es que está contenida su memoria impuesta. En un ensayo titulado El idioma analítico de John Wilkins, Jorge Luis Borges declara lo siguiente: teóricamente, no es inconcebible un idioma donde el nombre de cada ser indicara todos los pormenores de su destino, pasado y venidero. Valga mencionar, como dato significativo, que este ensayo se haya contenido en un libro que se titula Otras Inquisiciones. Esta voluntad nominalista, totalizante, que pretende comprender y recordar minuciosamente la historia pasada, presente y futura de las cosas, ¿no?, se presenta entonces como la verdad absoluta en su entramado simbólico. Pero esta verdad es una construcción social que se impone y pretende determinar el todo social. Esta violencia simbólica que ejercen los nombres sobre las cosas oculta bajo una capa superficial de naturalidad, una turbulencia y una opacidad constitutivas de la relación entre el lenguaje y el mundo. Es, de cierta manera, un olvido del carácter arbitrario y convencional de aquella relación. Sobre el efecto mágico que tiene este colonialismo de la memoria en su manifestación nominal, escribe el filósofo Jacques Derrida lo siguiente. Voy a citar a Derrida en inglés porque no domino bien el francés y esta fue la edición que tuve disponible. Dice Derrida: we repeat this, we must repeat it, and it is all the more necessary to repeat it insofar as we do not really know what is being named in this way, as if to exercise two times at one go. On the one hand, to conjure away, as if by magic, the thing itself, the fear or the terror it inspires. And on the other hand, to deny as close as possible to this act of language and this enunciation our powerlessness to name in an appropriate fashion, to characterize, to think the thing in question. El nombre, como repositorio de la memoria, ejerce un hechizo que hace desaparecer a la cosa misma y sus sentidos. Podríamos decir que los invisibiliza. En el mismo movimiento niega, esto es, oculta u olvida, la imposibilidad de nombrar de manera propia, in an appropriate fashion, la cosa. Impide, a fin de cuentas, el pensamiento mismo de la cosa misma. Impide aquel mirar bien al que nos combinaba Mara al principio. Ante este colonialismo de la memoria, que es en el fondo el olvido del hecho de que la memoria es un constructo, el arte de Víctor propone y practica otro tipo de descolonización de la memoria. Él utiliza el término descolonización. Cuando él está hablando de que los objetos como cuerpos semánticos tienen una memoria que está contenida en el nombre, él habla que ante ese colonialismo de la memoria, como él lo llama, su trabajo artístico sobre los objetos y su puesta en escena descoloniza esa memoria. Quizás él más adelante nos puede explicar un poco cómo él usa ese concepto de descolonización. Entonces, acceder a esos sentidos invisibles de los objetos requiere de una intervención estética, un método deconstructivo, el término que lo conocemos por Derrida, Víctor lo utiliza muy en concreto y da el ejemplo en este caso, ¿no? Un ejemplo en el que él dice que deconstruye la pala, ¿no? el instrumento pala, y vamos a estar hablando de la instrumentalidad más adelante. De modo que hay un efecto deconstructor en la operación que Víctor ejerce. Ese método deconstructivo que podríamos llamar con Silvia Resage un proceso de olvidar.
olvidar las maneras impuestas en que recordamos los nombres y aventurarnos a pensarlos novedosamente. A esto es lo que Víctor llama a hacer visible lo que está ahí y no se ve. Esa frase, lo que está ahí y no se ve, es lo que Víctor propone que logra hacer su trabajo en el espacio. Actos de prestigitación. Estrategias para hacer visible lo invisible. Existe entonces toda una memoria de las cosas alternas, todo un entramado de sentidos ocultos bajo aquel colonialismo de la memoria que requiere de un trabajo estético para ser vistos o revelados. Hay unos sentidos invisibles que están ahí, pero no se ven. Según Henry Bergson, el ojo ve solo lo que la mente está preparada para comprender. Y en un cuento que vale la pena recordar, un cuento de Jorge Luis Borges también, que se titula There Are More Things. El protagonista razona lo siguiente: para ver una cosa hay que comprenderla. El sillón presupone el cuerpo humano, sus articulaciones y partes, las tijeras, el acto de cortar. ¿Qué quiere decir una lámpara? ¿Qué decir de una lámpara de un vehículo? El salvaje no puede percibir la Biblia del misionero. El pasajero no ve el mismo cordaje que los hombres de agua. Si viéramos realmente el universo, tal vez lo entenderíamos. Vale la pena señalar el dato de que el título del cuento proviene de la advertencia que le hace Hamlet a su amigo Horacio en la obra de teatro, que dice: There are more things, Horatio, that are dreamt of in your philosophy. La cita categoriza la inteligibilidad desde perspectivas utilitarias o instrumentales, ¿verdad? Cuando está hablando de las herramientas, ¿no? Para entender, para ver la herramienta, hay que entenderla en términos de su uso, ¿no? Utilitarias e instrumentales simbólicas, ¿no? En el caso de la Biblia, ¿no? Él dice que el salvaje, él se refiere a los aborígenes, a la gente aborigen, en relación a un libro, en relación a un texto. Y científica cuando está hablando del universo. El desconocimiento de estas dimensiones hace de las cosas y sus relaciones entidades invisibles. De la misma manera, el colonialismo de la memoria domestica las cosas, los objetos y sus relaciones, impidiendo que sean perceptibles otras formas y otras relaciones posibles. En su manipulación de los objetos o cuerpos simbólicos y su despliegue de estos en el espacio, Víctor desestabiliza aquellas formas consensuales en las que perseguimos las cosas. En su texto dedicado a la instalación de Víctor titulada Ciudad sobre ruinas, Julio Ramos comenta lo siguiente: cuando las cosas pierden sentido, expulsadas del reino instrumental del uso y el consumo, cuando quedan desalojadas del régimen del valor, el orden, ya fuera económico o simbólico, que les aseguraba un lugar transferible en el intercambio humano, la materia arruinada de ontología maleable vuelve a quedar expuesta a intervenciones y a reanimaciones inesperadas. Cierro la cita. Este perder el sentido es precisamente aquel olvido de los nombres de las cosas del que hablaba anteriormente. Víctor practica distintas estrategias para efectuarlo: pintar, raspar, quemar, marcar y hendir las superficies de los objetos son algunas de ellas. Desmontar, descontextualizar y deconstruir los objetos
distanciándolos de sus usos y sus significaciones originales y abriendo una brecha para mirarlos y pensarlos de maneras novedosas. Estas operaciones, sin embargo, no significan una borradura u olvido absoluto de la historia de las cosas. Como un atleta, luchador, bailarín de jiu-jitsu, Víctor les da licencia a sus artificios para que arrastren consigo aquellos vestigios de memoria, la carga semántica y simbólica contenida en los nombres dados a los objetos, en un movimiento de enriquecimiento, cuestionamiento y resignificación. En su olvido del nombre, ellos preservan indicadores que encausan la memoria asociativa. Hay también en la instalación que nos ocupa, y que ocupamos, una voluntad de recordar la obra pretérita de Víctor de una manera distinta. Por ejemplo, su trabajo fotográfico aparece representado aquí como lo que Víctor ha llamado fotos expandidas. Pero en un momento de la entrevista hablan de las fotos también, precisamente de las fotos, objetos expandidos, fotos expandidas, ¿no? Que devienen artefactos manipulados e intervenidos sin abandonar su función de representación de imágenes significativas y alusivas al tema que se repiten en su obra. Sobre su obra fotográfica anterior, específicamente su exposición El cuerpo y el autorretrato extendido, ha escrito Rubén Ríos lo siguiente: aunque hay en sus piezas el residuo de la fuerza antigua del retablo, del sacrificio y sobre todo del cuerpo dolido y traspasado, estos referentes adquieren una refuncionalización por obra y gracia del montaje que los coloca en un espacio nuevo y natural. Cierro la cita. Aunque en esta instalación, levedad y susurros, la fotografía de Víctor explora otros territorios sin abandonar los ya visitados, sigue vigente ese gesto de refuncionalización mediante el montaje al que aludé Rubén. De su instalación Ciudad sobre Ruinas regresan vestigios a manera de ladrillos, fragmentos inscritos, carbones y libros quemados, que también se refuncionalizan y hallan nueva efectividad significativa en el nuevo contexto de esta instalación. En su conjunto, los objetos desplegados funcionan, a mi entender, como una máquina de pensar de Raimundo Lulio o aquella caja de herramientas conceptuales a la que aluden Deleuze y Guattari. Catalizan formas nuevas de pensarlos a ellos mismos, al espacio y al tiempo. Son formas que dialogan a veces acompasadas, a veces polémicamente, con sus manifestaciones anteriores. El espacio del susurro. Al igual que los actos de habla transforman el estado de cosas del mundo simbólico en el acto de su enunciación, la situación de los cuerpos semánticos trastocados de Víctor en su despliegue tridimensional transforman el espacio que habitan. Al manipular los objetos, descontextualizarlos y colocarlos en relaciones nuevas e inusitadas con otros cuerpos semánticos, Víctor trastoca y reconfigura el espacio mismo. El espacio, si se quiere, deviene lugar. En su convergencia y concurrencia, los objetos conforman un espacio nuevo donde ocurren cosas nuevas. En este espacio se dan cita, hacen acto de presencia nuestros cuerpos semánticos en conversación con los cuerpos semánticos de los objetos trastocados y dispuestos a la contemplación, a aquel bien mirar al que nos combinó Mara al principio. Las cosas que veo aquí las he visto antes, pero presentadas distintas. No las veo como antes, no las reconozco como antes, no las recuerdo como antes. Estas transformaciones de la percepción y del pensamiento
son solo posibles aquí, en este lugar. En este lugar que no existía antes de hallarse habitado por estos objetos, por estos cuerpos semánticos trastocados y dispuestos de esta manera. Así se presentan ante ustedes, ante sus cuerpos, los cuerpos de ustedes que están aquí del cuerpo presente. O sea, en este espacio se piensa y se habla distinto. Hay un estilo de pensamiento propicio para este espacio y este espacio propicia cierto tipo de pensamiento. Porque esa es la cosa. Estas cosas que nos rodean han abandonado sus nombres anteriores y aún no tienen nombres nuevos o nombres propios. No hay nombres, no hay palabras aún para nombrarlas. Entonces, al Víctor trastocarlas, Víctor atenta contra la tiranía de los nombres y el colonialismo de la memoria. Mediante estos actos de presdigitación, este espacio deviene otro. Es aquel espacio nuevo, inaugural, al que hacía referencia Rubén en la cita de arriba. El estilo de pensamiento que este espacio propicia podría denominarse como poético. Ahora, con nerviosismo, porque estudiante de una de las poetas que más admiro, Aurea Marisol Mayor, voy a proponer una definición, vamos a llamarla utilitaria de la poesía, que es mía, pero que me sirve para pensar en el trabajo de Dios. ¿No es acaso la poesía la suspensión o el olvido de los regímenes lingüísticos que se imponen a las palabras en convergencia y concurrencia para permitirles significar de maneras nuevas y distintas en un movimiento emancipador? No olvidan en la poesía las palabras sus nombres propios para recordar potenciales significaciones novedosas. De manera similar, mediante las manipulaciones e intervenciones que practica sobre los cuerpos de los objetos, Víctor libera los potenciales semánticos de las cosas, transformando el espacio en un lugar de pensar distinto o lugar para recordar distinto. Ante aquel colonialismo de la memoria que impone el nombre sobre los objetos, Víctor nos convida a olvidar los nombres impuestos de las cosas, permitiéndonos la posibilidad de pensarlas y pensarnos de otra manera. Aquí radica el potencial político y liberador de la instalación Levedad y Susurros de Víctor Vázquez. Gracias. Ahora, ¿cómo tú quieres hacer la cosa? ¿Nos dejamos llevar por el comentario del público o Como tú quieras, como se ve, ¿no? Yo pienso que una de las cosas que me llama la atención del texto, sobre todo esa definición de la poesía, que tú vas al final, de alguna manera resume la propuesta que yo llevo trabajando en los últimos años, que tiene que ver con deconstruir y resignificar los cuerpos semánticos de manera tal que podamos volverlos a ver de otra forma. Cuando hablamos de verlos de otra forma, de alguna manera, a lo que yo me refiero, haciendo uso de esa palabra invisibilidad, es que cuando uno los resignifica, los ubica en un contexto diferente y los deconstruye, de alguna manera, yo estoy tratando de dejar ver eso que de alguna manera está presente en el objeto, y si bien se puede decir en la realidad, para poder ver qué es lo que se esconde detrás de lo que miramos. Porque siempre lo que miramos está contaminado de un saber
que han sido impuestos, ¿no? Estamos poblados por fantasmas y por palabras que de alguna manera determinan el cómo miramos las cosas. Entonces esa cita de la poesía, en donde el lenguaje se cuestiona, ¿no? De forma tal que se está tratando de recrear otro lenguaje, un lenguaje nuevo, que de alguna manera pues nos libere y nos permita trascender los esquemas en los que vivimos. Entonces, de alguna manera, no solamente esa cita, pero lo que tú estás presentando en ese ensayo, en ese texto, recoge de una manera bastante abarcadora lo que yo estoy tratando de hacer, ¿no? Que es un trabajo que de alguna manera pues pasa a verse como algo abstracto. Las personas necesitan que se les explique para poderlo ver, ¿no? Para poder entender, pero son objetos que convergen en un espacio y son objetos que ya conocemos, pero que al mirarlos no los conocemos porque están presentados de otra manera. Entonces, como ver una especie de sinfonía de objetos emitiendo sonidos, sensaciones que de alguna manera pues es como tratar de recrear eso que se esconde, ¿no? que está ahí y que no vemos. Recuerden que nosotros los sujetos estamos poblados por muchos fantasmas, por palabras. Vivimos en un sistema simbólico que de alguna manera pues determina el cómo pensamos, el cómo miramos, el cómo actuamos, inclusive el cómo respiramos. Así es que es un ejercicio un tanto pretencioso, ¿no? Ya que lo que yo estoy tratando de hacer es de construir para construir, pero en ese proceso no nos podemos olvidar que esa nueva construcción es otro constructo subjetivo, pero que es a partir de esos constructos que vamos de alguna manera mirando y entrando en esas diferentes capas que están ahí y que nos ayudan a seguir expandiendo la manera de uno mirar y ver y de esa manera pues reconocerse. Esa cita, o sea, esa definición de poesía que yo pensé, ¿no? Para mí es uno de los ejemplos de cosas que solamente son posibles de pensar gracias a haber estado en este espacio. O sea, tu trabajo me provocó a mí. O sea, es un efecto productivo que yo creo que es una de las cosas que a mí me interesa, que define lo que es el arte, ¿no? Que pone a pensar de otra manera. Pues ese es un ejemplo muy concreto de un tipo de pensamiento que surge y ocurrió en mi cabeza, ¿verdad? En el contexto de esta exposición. Es uno de los efectos que tiene esta actividad que distinta a, digamos, la pintura o otro tipo de cultura, es intervención con objetos y disposición de objetos. ¿Cómo esas dos operaciones provocan pensamiento? Eso para mí es fácil. El que tú lo puedas hacer tiene que ver en gran medida con ese interés de tratar de ver qué es lo que está pasando en ese espacio, de forma tal que te obligue a
a reflexionar y a pensar sobre lo que está pasando ahí, ¿no? Se da una interacción y en esa interacción pues se da una reflexión que de alguna manera pues te lleva a ti a construir y a interpretar cosas que están sucediendo en la obra. Y eso pues no es algo que sucede con todo el mundo, porque estamos acostumbrados a que nos expliquen las cosas. Y en el arte, pues el arte no es algo que se explique, ¿no? Los historiadores, los críticos están ahí para hacer eso. Pero yo entiendo que el arte está ahí para revelarse y para convocar a una experiencia. Y en la medida que el espectador se permita estar en ese espacio, estar presente y suspender todo ese saber que de alguna manera proyecta en la obra, pues van a estar sucediendo cosas como las que te sucedieron a ti en el espacio por la obra. Y para mí de eso se trata, ¿no? De cómo la obra de alguna manera te lleva a ti a pensar y a repensarte de forma tal que puedas ver cómo de alguna manera hemos sido colonizados, ¿no? Nuestras mentes están colonizadas y pues eso de alguna manera no permite tú poder trascender y ver otras cosas. Son ejercicios que conllevan una práctica y la gente pues tengo que generalizar, no es justo, porque no todo el mundo, no sucede con todo el mundo, pero pues lo tengo que decir y machacarlo, porque a mí siempre me preguntan qué significa o qué tiene que ver esto, y es algo que a mí no me gusta hacer, explicar la obra. Para mí es importante que el espectador pues sea el que descubra y se descubra en esa interacción con el trabajo. Así es que nada, me parece que tu ponencia es muy recoge y expone todo el concepto que yo estoy trabajando y que llevo trabajando en estos últimos años, que tiene que ver con la memoria, el desplazamiento y el objeto como cuerpo semántico. Así es que nada, estoy súper contento de dar esa tremenda ponencia, ¿no? Aliviado. Pero antes de aceptar preguntas, que yo quería decir, tengo muchas cosas que se me quedan, pero una de las metáforas que yo me planteé, que literalmente me provocó estar aquí, porque a mí lo que me está interesando recientemente en cuanto a el arte es tipos de arte que provocan unas formas de pensar que solamente son posibles en la interacción con esos objetos de arte. Pensé, esta exposición me hizo pensar en que este espacio es como una especie de laboratorio del pensamiento. Entramos aquí y quizás yo soy un poquito más optimista que Víctor. Yo creo que es bastante imposible que alguien entre aquí y no sienta una dislocación por la mera razón de que está viendo objetos familiares extrañados, ¿no? Pero a mí quería pensar en el potencial político que tiene la obra, porque fue lo que hablamos, yo creo que exponerse a este trabajo, uno sale de aquí por un rato pensando distinto, o sea, se desfamiliariza nuestra percepción y nuestra forma de pensar sobre ese mundo de allá afuera, ¿no? Y eso es valioso. Creo que esa es una de las efectividades
o sea, no se me ocurren efectividades más estéticas quizás que ese tipo de experiencia. Que un sujeto se exponga a un espacio intervenido de una manera, salga de él y eso lingers, eso se quede, o sea, prevalece. Un arte que logra eso, para mí es buen arte. Yo siempre pienso que una obra de arte de alguna manera tiene un impacto en la persona que la mira. No entra por la puerta y obviamente tú vas a reaccionar a lo que está ahí. Entonces se da un movimiento y una interacción que no en todos los casos va más allá de empezar a reflexionar con respecto a esa experiencia, sino en muchos casos lo que sucede es que esa conmoción, esa experiencia, en ese momento de interactuar con la obra, pasa a ser abortado por cómo las personas a veces se imponen, en que no se detienen, sino que se imponen ante esa experiencia y no la dejan que florezca, ¿no? que los lleve, que los conduzca a otros espacios sin tener que hacer uso de la lógica y el raciocinio. Pero entonces cuando ese aborto se da, pues de alguna manera pues algo se trastoca, ¿no? Pero igual pues siempre hay algo que el espectador se lleva y a veces ni se da cuenta, a veces se da obviamente de una forma inconsciente y posiblemente más adelante es una pregunta que tienen que ver con esa interacción y ahí pueden surgir preguntas que ya en ese espacio son válidas porque no hay una interacción directa con la obra sino con la experiencia que se tuvo con la obra. Entonces pueden surgir preguntas que te lleven a reflexionar inclusive sobre tu misma propia manera de pensar que tienes sobre las cosas. Y de eso se trata, ¿no? Pero yo creo también que una cosa es hablar como estamos hablando sobre el trabajo, pero en nuestra conversación, esta conversación solamente puede tener un tipo de sentido en este lugar. ¿Por qué? Porque cuando vemos estos objetos, o sea, de lo que no hemos hablado, y yo no hablo ahí, es de la factura, de la intervención material de tus manos sobre estos objetos, el tiempo dedicado en la interacción, de la belleza y el virtuosismo que hay en la disposición. Todas esas cosas son solo posibles de ser percibidas y me parece que es bien lindo encontrar estas ideas que estamos discutiendo, que son ideas quizás muy filosóficas, ¿no? Trabajo muy filosófico. Encontrarlas desplegadas de una manera tan bella, porque una de las cualidades que tiene tu trabajo es que la gente que lo conoce es un trabajo muy retante intelectualmente, provoca el pensamiento, pero también es un trabajo muy bello. Yo creo que hay un consenso, no se habla, yo creo que no se habla mucho de eso, pero hay un consenso en que tu trabajo tiende a ser bello, sin entrar en qué carajo puede significar lo que es la belleza, ¿no? Tú me decías cuando en la entrevista que le hice una entrevista a informar a Víctor para prepararme para hacer la ponencia. Va a estar Raymond nos va a ayudar en eso, va a estar disponible la entrevista. Van a ver que no soy muy original, casi todo lo que yo digo ahí fue porque lo digo Víctor.
Pero, Eso no es cierto. pero por ejemplo, en esa entrevista tú me dices, en un momento muy bonito, que yo te pregunté por el elemento político. Hay aparte de esa política radical que es tan sencilla como decir, puñeta, las cosas no hay que pensarlas. No hay que pensarlas como se nos impone. Hay otras maneras de pensar las cosas. Aparte de ese argumento político, ¿no? Hay unos momentos puntuales en la obra que podemos verlo o poder verlo por su cuenta, en lo que vamos a ver argumentos políticos concretos, ¿no? Pero tú dijiste, hablaste de la poesía, hablaste de poner poesía. Creo que usaste ese fraseo de poner con tu trabajo. Porque está la obra creativa que se define como política, que para mí, si no tiene poesía, pues es puro panfleto, ¿no? Es como una descripción bastante racional de una problemática social y política. Entonces ya estás reiterando algo que no necesariamente se debería hacer haciendo uso del arte, porque para mí el arte es poesía, es una manera de decir las cosas sin tenerlas que decir, o más bien sin que se vean. Tiene que ver con una experiencia sensorial y no con una explicación racional. Entonces, eso, pues, ese tipo de arte, para mí todo arte es político, ¿no? Pero está el arte político que reafirma el status quo y está el arte político que lo rechaza. Pero aquel arte que de alguna manera, haciendo arte, lo trata de explicar en ese mismo proceso de crear la obra, para mí es panfletero, no se reduce a algo que trae, o sea, que vaya a otro lugar que no sea explicar que esta botella pues está hecha para que te la tome. Entonces, pues eso el arte debe ser poesía como lo es la literatura. La literatura constantemente pues está ahí trabajando un lenguaje, pero está trabajando un lenguaje para inventar es lo que dice Borges. La poesía de alguna manera maneja las palabras, ¿no? En el caso de la literatura, pero en el caso de la obra de arte como tal, no deja de ser poesía porque hay un lenguaje que se está reconstruyendo. También hay un vocabulario muy tuyo, y eso parecería ser un oxímoron, no es decir, hablar de un vocabulario propio, ¿no? que si uno ve tu trabajo anterior encuentra unos elementos que se repiten y que van un vocabulario. No creo que sea casualidad que las personas que vinieron antes de mí, que nombré, ¿no? Julio Ramos, Mara Negrón y Rubén Río, sean pensadoras y pensadores de la literatura. No es casualidad. Sí, yo quería hacer acá un comentario a la presentación y al diálogo que hemos tenido. En un momento determinado tú hablas de espacio, pasar del espacio al lugar. Esa transición del espacio hacia el lugar, de alguna forma tiene que ver con nosotros, espectadores, porque nosotros somos los que habitamos. Entonces creo que la exposición es una invitación a nosotros, como espectadores, a reconstruir objetos que muchos de ellos son muy referenciales. Entonces, esa relación entre el objeto y su referencialidad.
se trastoca, ¿no? En virtud de ese procedimiento que se llama la australia o la externalización, ¿verdad? De lo que hablaron los formalistas de Platón. Pero esa invitación en este texto que está dispuesto en estas dos salas, de alguna manera a mí como espectadora, en términos de mi habitar este espacio, como espectadora, me llama la atención esa dislocación entre objetos que reconozco, una pala, por ejemplo, un hacha o algo que se parece a un hacha, unos matojos allí. Todos ellos están intervenidos de alguna manera por la mano del artista o construidos por el artista, ¿verdad? Veo, lo primero que me llama la atención de la exposición es el contraste blanco sobre negro. Blanco sobre negro, incluso la silla y la mesa con ese mantel rojo, ¿verdad? Ese blanco sobre negro es el puntear los parámetros específicos de este primer cuarto con esas lanzas, que son lanzas sobre todo porque se orientan hacia arriba, aun cuando están apuntaladas por piedras, por ladrillos, pero no dejan de ser leves. Entonces estaba pensando, cómo estos objetos de alguna manera reverberan en nosotros como espectadores, ¿no? Nosotros vibramos con esos objetos, pero no vis a vis su referencialidad necesariamente, sino su posibilidad de poetizar algo que no está montado completamente. Esos espacios nosotros los tenemos que rellenar de alguna manera. Entonces pienso en esa lupa, ese objeto redondo que está ahí. Ahora mismo, por mi incapacidad de ver muy bien, no sé si es el contraste, pero el centro lo veo más blanco que el derredor. Creo que es una ilusión óptica bien triste. Es una ilusión óptica, sí, pero es real. Pero fuera la ilusión óptica es real. Para tratar de mirar, ¿verdad? Responder a tu invitación de mirar con una lupa y sin lupa. Cuando desvío mi mirada hacia acá, veo una foto, y muchas de estas fotos están, podríamos decir, son cuerpos fragmentados de su entorno, que es el cuerpo. Por ejemplo, aquí tenemos un pedazo de pierna que llega hasta la cadera, incluso se puede convertir en como un pedazo de animal, ¿verdad? Colgando de un sitio que no intenta para nada referirse a un cuerpo. Es leve, como son leves los matojos. Como es extraño el hecho, y aquí hay como un contraste entre esa máscara hecha de plumas y otros objetos mucho más pesados. Entonces, no sé, por ahí va mi respuesta. De hecho, esta pieza se llama convergencia, concurrencia. Es un encuentro entre objetos que posiblemente no tienen ninguna relación, pero no porque tengan relación, eso significa que no puedan converger y se puedan comunicar. Entonces, es precisamente eso lo que a mí me interesa establecer. ¿Cómo se puede dar una convergencia cuando no necesariamente debería de darse? Pero las cosas convergen, y cuando convergen, ahí se da un significado, sucede algo. Pero no solamente sucede algo en el espacio, sino que también sucede algo en el espectador. Porque lo que tú estás diciendo es precisamente la función que tiene la pieza, es llevarte a ese cuestionamiento. Y el cuestionamiento puede ser, no hacer ningún tipo de juicio valorativo, porque eso no entra en el análisis, pero no deja de ser un juicio, ¿no? El juicio puede ser positivo o negativo, entre comillas.
Y pues, y de eso es que se trata. No, los objetos pues están resignificados y descontextualizados para revelar eso que está y no se ve, que es lo que yo llamaría la memoria. Está presente en el objeto y que en cierta medida es una memoria colonizante, porque esa memoria, cuando se proyecta ante algún referente que ya conocemos, pues ya de alguna manera nosotros nos proyectamos en ese referente, porque ya lo conocemos. Entonces es una mente colonizada, es un saber colonizado que pasa a ser proyectado sobre ese objeto que tiene nombre, que ha sido nombrado. Y por ahí es que va lo que yo trato de una cosa que tú señalas, que yo me acaba me acabas de permitir articular algo, un feeling, porque en la conversación con Víctor, en cierto momento yo sentía cierta incomodidad. Un ejemplo, él lo acaba de, una frase que él repite y vamos a poder escuchar en la entrevista es: los objetos tienen nombre. Él está problematizando con el nombre dado ya al objeto, ¿ya? Al él convertir, o sea, intervenir los objetos, y una cosa que hay que añadir es que el nombre de muchos objetos, que son las herramientas, tiene que ver con su instrumentaria. Entonces yo decía, coño, pero es que él me dice, los objetos tienen nombre, su enemigo conceptual parece ser el nombre ya dado a las cosas, pero nunca me está dando, si se fijan, él es hasta renuente de nombrar cómo se llamaban esos objetos antes. En la conversación que tuvimos grabada, pues yo no tuve que presionar hasta que por fin dijo la palabra martillo, hasta que por fin dijo la palabra para. No sale por una palabra los nombres de los objetos que está desnombrando, y menos aún les pone nombres nuevos. Esto no es un acto adánico de rebautizar la realidad. Y yo decía, coño, pero es que me quita, pero no me da, pero no, porque su trabajo no es ese, y eso lo descubrí, pero tú lo articulaste mejor. Él abre el espacio, quizás para que nosotros juguemos se dramatiza la imposibilidad de la que hablaba Derrida, de nombrar de una manera auténtica, ¿no? Los nombres que tienen las cosas de entrada son problemáticos porque son del organismo de la memoria, etc. Pero entonces el círculo se completa con el espectador. Y hay una ilusión óptica también. Bueno, eso es literalmente. Todo esto hay una ilusión óptica que tiene que ver con el negro dragón, que está presente ahí, está presente en las piezas pequeñas, que está presente ahí. Sí, el carbón tiene la base desde donde yo parto para hablar indirectamente, porque en el trabajo, este trabajo hay que mirarlo desde una perspectiva panorámica, donde hay temas que convergen, como es la memoria, el desplazamiento y la contaminación. Pero la base de todo es el problema global de la contaminación. Entonces, el carbón no solamente estéticamente es bello, ¿no? Tiene unas cualidades, pero también tiene un uso. Entonces yo lo presento, si se dan cuenta, casi todo el trabajo está negro, es oscuro. Y entonces hay una pieza que está allá atrás, que es una carreta que carga bolsas de carbón, que es desde donde yo parto para crear todo el andamiaje. Pero de alguna manera esa pieza disloca. Cuando uno empieza a relacionarse con las demás piezas, como ¿sabes? Incómoda. Hay una incomodidad
Y es esa incomodidad la que a mí me interesa introducir en el trabajo, porque es esa incomodidad la que lleva a aquel espectador inteligente a reflexionar con respecto a lo que está pasando, o con respecto a la realidad, con respecto a sí mismo. Así es que me parece interesante la observación. O sea, ahora había como que de alguna manera me gustó que siguió o sea, aceptó el modo de la invitación. Las invitaciones no vienen, aunque no sea palabra, no son generalizadas, es ven, pero ven de cierta manera, ¿no? En este caso el título de la instalación invita a Aurea a ver lo que yo llamo encausa una manera de pensamiento. No es, aunque el espectador podría pensarlo como le dé la gana, ¿verdad? Ese como le dé la gana, esa supuesta libertad interpretativa. Pero Aurea accedió a la invitación, ¿no? Corrió con la bola siguiendo. Creo que lo hicieron con la ayuda del título de Condera. Claro que lo hice muy a propósito. Y Yo pensando en la superficial. ¿Es un reto adrede traer exposición a este espacio precisamente por ello? ¿O simplemente ocurrió? Sí, no, es tan así que de hecho me entero que ha habido quejas de que no hay explicación de la obra y que eso molesta. Y es precisamente eso lo que yo quería, que no hubiese título ni ningún tipo de texto que explicara la obra. Pero fue tanta la explicación que el sistema pudo más. No, Daniel, a Daniel le cayeron. Llega un momento pues que posiblemente es necesario en un contexto como este, pero que a la vez, como acaba de decir Irene, sería bueno pues que ellos empezaran a entender que la explicación no debe ser una a priori, que debe estar primero la experiencia sensorial. Pero es como todo, ¿no? Las cosas, uno no puede ser tan ambicioso. Lo importante es tratar de ir granito a granito y tratar de hacer un trabajo que de alguna manera también me revele a mí como sujeto, porque en la medida que yo creo también yo aprendo. Ese aspecto me parece sumamente interesante, porque cuando comenzó la exposición la incomodidad fue tal, porque son dos visiones, la visión historicista, ¿no? Y más bien donde podríamos ubicar el pensamiento que está tratando de decir, quizás es más fenomenológico, es más husserliano, por decirlo así, es como decir una epopea. Uno entra a este espacio y hay una suspensión total del juicio, a pesar de que nos presentan tantos objetos para enjuiciar. Sí, como dice Aurea, sí. Una vez tú entras por ahí, ya están sucediendo Un cosas. montón de cosas. Pero por lo general esas cosas que están sucediendo, muchas personas quieren que se las expliquen, que tenga sentido. Entonces ellos lo que hacen es que tratan de proyectar todo ese bagaje, todo ese saber, y anulan esa experiencia que se le es incómodo. Lo que dice la compañera es algo que yo estaba pensando. Irene, bueno, mucho gusto. La compañera también. Pues mira, el cuento que yo cité de Borges, que se llama There Are More Things, voy a, con el apoyo de Aura, si te acuerdas de ese cuento. ¿No te acuerdas? Ok. Voy a llegar a lo que tú dijiste. En ese cuento, es un cuento de terror en el que es gótico, ¿no? En el que este personaje se le muere el tío que tiene una mansión y la mansión la comparte el personaje extraño que nunca está presente, que manda a un albacea
y contratan a un carpintero y un arquitecto que haga unos muebles y unas cosas en la casa. Todo está muy misterioso lo que pasa allá adentro. Nadie ha visto quién es el nuevo habitante del espacio, ¿no? De esa casa. Todo es muy ominoso hasta que el personaje entra a la casa y con lo que él se encuentra es con que los objetos de la casa no están formados para anatomías y cuerpos humanos, resultan irreconocibles, ¿no? Lo cual le dice al protagonista y nos dice a nosotros que lo que vive ahí adentro, eso no es humano, eso es un monstruo, ¿no? Ahí es donde nos lleva ese cuento, ese espacio cósmico. Entonces yo pensando en eso, cuando tú ves algunas de estas cosas, las cosas que ese rolo que de momento es otra cosa, lo único, esa bicicleta es absurda, ¿no? Lo único que garantiza que este caballero está aquí no está loco de remate es el acto de fe que nos impone la convencionalidad de que estamos en el espacio de una galería de arte. Una vez entramos aquí, pensamos, interpretamos distintas las cosas, entonces no hay forma de escapar a aquel colonialismo de la memoria. En ese caso, el colonialismo de la memoria es lo que permite, es una convención, ¿verdad? Con la que tú estás luchando, pero también te estás beneficiando, porque fuera de este contexto, esos son cachivaches, este loco, ¿verdad? Eso es basura, que hay que botarle esa facón, ¿no? Habría que detenerse y cuestionar eso también, porque no necesariamente el puro significa el único espacio para exponer una obra. Hay un sinnúmero de lugares que no necesariamente son lugares que se denominan o se definen como espacio para exhibir, que se usan para exhibir precisamente, de nuevo, para descontextualizar, resignificar ideas que se tienen con respecto a lo que es una galería, a lo que es el arte. Entonces, pues, hay que tener cuidado, ¿no? En ese sentido, pero eso no deja de tener, eso no deja de que tu análisis, tu postura tenga validez, pero pues, que hay otros, pero que también pueden existir otros espacios. De hecho, el trabajo que yo hice de la ruina en el 2017, que se titulaba No vamos a llegar, pero vamos a ir, es un trabajo que yo hice. Yo documenté todo lo que estaba pasando en una ruina. ¿Qué sucede? Yo tenía dos alternativas. Yo creé una obra, hice unas intervenciones en el espacio fotográfica, porque yo usualmente la fotografía es como una especie de denominador común desde donde yo parto para crear una obra amplia, expandida. Entonces yo creé todo este concepto y al final yo tenía que tomar una decisión: si presentar lo que yo había creado en el mismo espacio donde lo creé o presentarlo en la galería. Bueno, al final opté por presentarlo en la galería porque era muy peligroso traer personas a esa ruina porque se estaba cayendo. Entonces lo que hice es que me llevé, vamos a suponer, había toda una montaña de ladrillo, pues cogí todos esos ladrillos y creé una montaña de ladrillo en la galería, pero esos ladrillos yo los intervengo con números. Entonces los ladrillos no solamente son ladrillos, sino que se convierten en un archivo con números. Entonces así creé todo este concepto que parte de ese espacio en donde pues, existían las dos posibilidades de exhibirlo tanto en un espacio cultural, galería, como en el espacio donde se creó. Hubiese sido interesante presentarlo en el mismo espacio. Hubiese sido tela enorme, pero hubiese sido diferente también, hubiese sido otra cosa. Porque no es lo mismo ver
toda esa montaña de ladrillos en la ruina, como ladrillos que colapsaron, a coger todos esos ladrillos y ponerlos en una galería. La experiencia es otra. La experiencia de esos ladrillos en la galería te confronta, te llevan a pensar. Cuando tú los ves en la ruina, es algo común. Entonces no hay una reflexión. Lo que yo estaba señalando un poco provocadoramente, la intención de provocarte un poco, Vamos a provocar. es que esa misma y diferir un poco no significa que eso no es un juicio, no es un juicio en ningún momento, pero por ejemplo, que lo que tú problematizas en los objetos es algo de lo que tú también dependes para unas inteligibilidades que tú quieres de tu trabajo. Y que aprovechas de la que sea. Aquí galería, allá ruina, allá tu trabajo. Pero por ejemplo, lo que la compañera dijo sobre pensando en Duchamp, esa pieza dramatiza en las mismas palabras de Víctor ese conflicto que tiene el artista en citar, en apoyarse en esa tradición asociativa de la historia del arte y problematizarla. ¿Por qué? Pues si tú te acuerdas, tú me dijiste, esa pieza, hay una cita de Duchamp, ¿verdad? Que la vemos bien claramente, pero tú me dijiste, pero yo quiero acordarme la palabra que utilizaste, y tú me dijiste que tú la contrarrestas o la balanceas, hace la cita de Duchamp en la misma pieza, pero después pones otra cosa. Yo como que la disimulo, no quiero que está en la entrevista. Esté presente ahí porque ya se ha hecho muchas obras de referencia a Duchamp. Yo no quiero volver a hacer una obra que haga referencia a Duchamp. Yo la veo, está ahí, pero no es lo que realmente determina la pieza, pero sí establece un balance en la pieza, pero no es protagonista. Entonces queda rezagada o queda rezagado la idea de una reflexión en torno a ese pensador artista, precisamente para minimizar su presencia y no hacer una obra más de Duchamp, en referencia a Duchamp. Estás problematizando a Duchamp. Exactamente. Pero para problematizarlo estás contando con él y con que el espectador reconoce la cita. Claro que otra cosa que a mí me interesa mucho es eso enriquece la pieza, pero quien no conoce a Duchamp, la pieza se la va a disfrutar también de otra manera, porque la escultura funciona sin ese conocimiento. No, y está totalmente descontextualizada, ¿no? De hecho, hay una parodia, porque si tú miras un chofer en la pieza, enanito, que tú sabes, hay una burla, que yo tiendo a hacer eso mucho en mi trabajo. Siempre introduzco la burla, la ironía, para burlarme de mí mismo y de lo que hago. Entonces está ese muñequito ahí, que es el chofer de la bicicleta, y nada, y entonces está el mono que no oye, no ve, que tiene que uno detenerse para verlo, porque son oscuros. El monito no veo, no hablo, están ahí escondidos. O sea que hay muchas cosas sucediendo en la pieza. Otra de las claves que yo pensé utilizar al principio cuando empecé a trabajar con la intervención fue la trama detectivesca, ¿no? La trama detectivesca, primero pensando en la arqueología como un proceso de investigación forense, ¿no? Todo un ámbito forense, que hay pistas, por internet, que nos permitirían seguir un viaje de la exposición por ese otro rumbo, ¿no? Y nos lleva a otras cosas, el crimen, ¿no? Entonces la contaminación con el crimen, las huellas.
Y la firma está presente en la obra. Si uno busca, uno va a ver, cosas que de alguna manera muestran el sello del que lo está. Que yo le señalé a Víctor que en mis notas está que yo las iba a traer y por un momento uno se imagina las ponencias de una manera y de otra, no por mi timidez pero una de las notas principales es la V. Está apareciendo, uno está en la obra, pues, hay otra. Y yo la mangué bien rápido allá. Que quizás yo jugué con la idea de que esperamos paseando esto, pero yo digo, aquí consciente o inconscientemente está marcada la firma del artista, pero de una manera levitante, leve. Siempre está, en este caso literalmente, flotante, ¿no? ¿Es necesaria la firma? ¿No? ¿Es necesaria la firma? Artísticamente hablando. Mira, para el ego es necesario. Sería consistente si quisiera el museo, por ejemplo, con tu trabajo. Otra de las citas que yo iba a traer, otra de las citas de Derrida con la que yo iba a trabajar era sobre la firma, el nombre de la firma, ¿no? La paradoja de la firma, que es única pero se repite indefinidamente, ¿no? Que también nos lleva, por ejemplo, a la fotografía. Que Rubén Ríos lo trabaja en el ensayo de una exposición anterior de Víctor. Lo de la firma. Sí, ahí uno lee esos textos de la gente que ha pensado el trabajo de Víctor anteriormente, uno puede ver cómo este artista muy conscientemente hay una continuidad en su trabajo, muy sólida. Y hay un juego con batallas también. En aquella batalla, esto a mí. Pero me interesa la pregunta de ella, que Porque yo no logramos contestarla, que ella habla de la firma. Fíjate, eso es una pregunta para que yo me la cuestiono mucho, ¿no? O sea, yo entiendo que hablando de la trayectoria del trabajo, ¿no? En esa trayectoria uno puede ver si existe un lenguaje estético que deviene en ese proceso y que refleja una manera de hacer arte. Entonces, yo entiendo que el trabajo mío sí tiene un lenguaje estético que está presente, no solamente en el uso de los materiales, sino también en cómo yo los organizo y los presento. Entonces ya ahí de alguna manera hay una firma, ¿no? Ahí hay una definición que le permite al espectador ver de quién es esa obra. Es decir, bueno, muchas veces nosotros miramos una obra y no es porque conozcamos la obra, sino ver diferentes obras a partir de esa obra que vimos y decir, esta obra es de X artista. Por ejemplo, una vez uno mira una obra, un trabajo de Ansel Kiefer, y uno rápido dice, esto me recuerda a Kiefer. Hay como, en la misma obra hay una firma, hay un sello que refleja una estética que es propia del que la crea. Entonces, ¿para qué firmar la obra? ¿No? ¿Por qué no firmarla? Pues eso es una pregunta que yo no creo que pueda contestar. Yo creo que habría que hacer una distinción, ¿verdad?, interesante entre estilo. Cuando reconocemos el estilo de un artista, podríamos decir que esa es su firma, pero estamos usando la palabra firma como metafóricamente ahí todavía un poco, versus la firma, una manera de firmar, de marcar
más consciente el trabajo que lleva a otro registro como el registro jurídico, legal. Estaba pensando precisamente en eso. Y podemos llegar ahí. Ahora, en dos cosas. Una, podría ser el caso, como casi podemos ver aquí, cuando la firma consciente, un artista, en el caso del arte, conscientemente usa la firma como un elemento estético más para aportar a la obra. Cuando forma La parte forma en de que la obra firma misma. o esconde la firma. Por eso, por ahí iba mi pregunta. Muy consciente. Pues aquí ya vemos que se va a viajar Es ahí. decir, la obra en cierta medida o se piensa a priori o se piensa a posteriori en la posibilidad de ser filmada. A diferencia, por ejemplo, de la poesía o de la literatura. A menos que nosotros no firmemos el texto, no se sabe. Claro, el estilo lo dice. Podría. El estilo lo dice, pero se firma con el propósito de una apropiación jurídica posterior, ¿no? Pero aquí la firma forma parte, como, digamos, cuando Diamela Ortiz imprime su nombre al interior de su propio texto. Forma parte del lenguaje mismo del texto. Y eso era lo que en cierta medida me inquietaba, quizás porque tiene que ver con un espejo, se contesta fácilmente así, ¿no? Pero más allá de esa pregunta, tenía otra pregunta que tiene que ver con ese susurro y esa levedad, y es la condición material de los objetos a los que recurren continuamente. Digamos, la piedra, la madera, el bejuco. ¿Qué se imprime en esa materialidad? Bueno, quizás también el acero, el hierro, que te atraiga particularmente un cierto tipo de vibración. Es decir, la piedra vibra diferentemente a como vibra el bejuco, a como vibra la madera cuando es inscrita incluso. Hay un pedazo de madera ahí que dice herida, que tú me lo mostraste. Es decir, ¿cuáles son las reverberaciones diversas? Y por eso también, ¿cuáles son las convergencias posibles entre esas reverberaciones diversas, específicamente en este plano con el que estamos bregando? Pues eso está genial. Precisamente con eso, el título de alguna manera recoge ese argumento, esa convergencia de energías distintas que vibran de diferentes formas, están en un mismo espacio, pero están comunicándose. Hay un hilo que las une, hay una comunicación. Es como, yo veo como que nosotros en el planeta estamos conectados energéticamente, pero no lo sabemos, ¿no? Pero hay una energía que está vibrando ahí y que nos une, que son cosas que a veces, pues cuando uno habla de ellas, pues son absurdas, porque no son explicadas o no han sido explicadas y nosotros no lo sabemos. Pero en el mundo de la física, en el mundo de la psicología, pues se habla de eso, de una energía que nos arropa y que independientemente de que tú estés allá o yo esté acá o estemos, hay algo que vibra, y que a su vez comunica, y esa comunicación puede ser positiva o negativa. Es como a veces cuando uno tiene un encuentro con una persona, pues ese encuentro puede ser, la vibra puede ser bien pesada, ¿no? O puede ser bien agradable, o puede haber un comentario que genera o cambia la vibra que había al principio. Pues igual con los objetos vibran, tienen una energía, y esa energía de alguna manera se comunica, se revela. Ese es el susurro, esa es la levedad de esa energía, de esa comunicación que está implícita y que es invisible, pero que se está dando en ese espacio entre esos objetos que convergen y se concurren.
Así que me pareció bien interesante esa pregunta, porque por ahí es que va el embeleco, ¿no? Hablaste de las energías que se Sí, forman sí. Y como artista, ¿sienten diferente cuando trabajas con la piedra, cuando trabajas con...? Pues mira, eso es tremenda pregunta, porque mis trabajos originales eran fotos, pero la foto se quedaba corta, porque yo quería un objeto que vibrara, que tuvieses, que tú lo pudieses palpar, tocarlo. Entonces yo empiezo a experimentar y ahí es cuando creo la obra esa, al principio de los 90, que se llamó El Reino de la Espera, que tenía que ver con el SIDA. Pues yo en ese experimento creativo, yo empiezo a unir la fotografía, la escultura, la pintura y el texto. Cada uno vibrando a su manera, pero todo vibrando, ¿no? Y entonces, armoniosamente presentado de una manera que cuando tú lo mirabas lo encontrabas bien feo, una obra fea. Pero es una obra pensada, totalmente experimental, y es la obra que me llevó a mí a seguir explorando el objeto. Entonces los materiales, independientemente de que sean diferentes, tienen una sensación, una vibra que es bien diferente. Yo con una foto la puedo romper, la puedo quemar o la pinto, porque me gusta intervenir. O me gusta intervenir el negativo, como hago aquí, y a su vez intervengo el papel. Pero entonces ha intervenido el papel y el negativo en una misma imagen. Entonces ese objeto ya tiene una vibración y ya el papel per se pasa a ser un elemento plástico. Como elemento plástico, el papel tiene un significado en la obra. Así que yo trato de relacionarme con todos los objetos según el objeto me hable. Como por ejemplo, cuando yo te presenté yo vi ese pedazo de madera en Guánica, en un sitio, en un bosque que se había quemado por el clima. Y yo lo veo y me llamó tanto la atención. Y era bien macizo y entonces me lo llevo. Y así como yo hago con todo objeto, puede ser metal o palo. Y entonces, las muñecas, yo una vez me encontré un montón de muñecas en la basura, Barbie, y me las llevo y las coloco en un escritorio. Y yo no sabía qué yo iba a hacer con las Barbie. Entonces un día yo llegaba y las Barbie me recibían porque estaban todas en la mesa y todas eran locas, con pelos. Entonces de repente se me viene la idea, yo las voy a vestir, les voy a hacer un diseño, un traje a cada una, pero el diseño va a ser una bandera de diferentes países. Y la titulé Mami. Entonces ya, con ella, eso fue no hace mucho tiempo, pero cada muñequita tenía un diseño, un traje, que respondía a la vibración de la muñeca. Vamos a suponer que tú tenías una muñequita que tenía un pelo bien volado, pues yo le hice un traje mexicano. Y así sucesivamente. Entonces cuando las presenté en el piso. Pero pues la vibración de esas muñecas era bien especial porque ella me recibía cuando yo entraba a la casa. Y entonces lo que hice fue que las documenté desde que las cogí hasta que hice una obra. Pero bueno. Se podría hacer un cuento, ¿verdad? Un relato de cómo esos objetos te impactan y te hablan. Hay un texto de ese trabajo que me escribió Liliana Ramos, bien bonito. Siempre son gente que está en una carrera de literatura. Un ensayo bien. Pues yo lo presenté en Arias, en Cagua, en el espacio del proyecto. Era ideal para esa pieza. Entonces, Liliana fue al lugar y la vio.
y desarrolló un texto bien poético, muy bonito. Es donde todos los países se encuentran y dialogan, ¿no? Convergen. Bueno, ya yo creo que ya van a comer unos hamburguesas. Excelente, gracias por escucharnos y gracias. Ahora ya Gracias por tener la pregunta. muy bien. Gracias, Víctor.